Hola, hola, bienvenidos a todos y cada uno. Les habla Luis Luker. Espero que estén muy, pero muy bien. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos también a esta nueva lección, ¿verdad? Estamos ahorita en la lección del curso de fundamentos para formar discípulos y servidores. Bueno, en esta oportunidad yo ya había lanzado unas imágenes en YouTube y en otros lados respecto a la lección del día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio con la lección de una vez para aprovechar bien el tiempo. Nada más que si ustedes ahí en sus casas, donde quiera que estén, ustedes escuchan algún tipo de ruido que no sea yo. Bueno, ahorita, por aquello que donde yo estoy, en mi habitación, bueno, se escuchan a veces vehículos, se escucha gente, o pues se puede escuchar mi hija cuando viene o mi esposa. Entonces, para que no lo vean como algo extraño, como un error o algo, porque no es nada de eso, simple y sencillamente son cosas normales de la vida cotidiana que quedan ahí quedan grabados para la posteridad. Bueno, entonces, como dijimos ya en un anterior posteo que yo había hecho, hoy vamos a ver una lección, la lección número 3. Está titulada como El corazón de un líder. Repito, la clase de este momento que vamos a ver o vamos a escuchar se llama El corazón de un líder. Y vamos a entrar de una vez en materia y vamos a buscar, por favor, en el Salmo 78-72. Vamos a buscar el Salmo 78-72 y lo vamos a leer. Ya ustedes saben que yo ya lo tengo listo, yo lo voy a leer, pero para ustedes lo pueden ir buscando en sus casas o en donde quiera que estén, o lo pueden anotar para que lo puedan ir leyendo después y poder estudiarlo. Salmo 78-72 nos dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ok, vamos a iniciar y gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda a todos y cada uno de nosotros de estar aquí. Ok, mis hermanos, en cada época viene, siempre viene un tiempo cuando un líder debe de salir al encuentro de las necesidades de la hora, ¿verdad? De ese momento. Así que por lo tanto, no puede haber, mis hermanos, escuchen esto y vean qué interesante, porque no puede haber un líder potencial que no tenga, ojo con esto, no hay líder potencial que no tenga la oportunidad de hacer una diferencia en la sociedad en la cual vive. No hay, o sea, no puede haber un líder potencial que no tenga esa oportunidad. Imagínense, es decir, una persona que es un líder siempre va a tener la oportunidad de hacer algo precisamente en el tiempo en donde está en este momento, sea en donde vive, en la época que vive, con los recursos que tenga, etcétera. Pero sin embargo, mis hermanos, trágicamente, hay veces en que un líder no despierta en la hora que está ahí la oportunidad. Decía un pastor hace mucho tiempo, dice, el Señor da tiempo y da oportunidad. Es decir, tiempo y oportunidad nos llegan a todos. Ustedes y yo tenemos que identificarlos y tomar las oportunidades o dejarlas ir. Pero tiempo y oportunidad nos llegan a todos. Entonces, como les vengo diciendo, que trágicamente hay veces en las que un líder no despierta a esa hora. ¿Y qué pasa cuando no despierta? Deja pasar la oportunidad, la deja pasar. ¿Y por qué sucede que cuando las circunstancias, vamos a ver, llaman a un líder y este líder no despierta en el momento? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces es porque la gente no ha preparado su corazón para servir. Así de sencillo y así de simple. No han preparado el corazón para servir.
Y no porque la oportunidad no les haya llegado, es porque no quieren. Tan sencillo. Vamos a ver, ¿qué clase? Esto es una pregunta. ¿Qué clase de corazón necesita un líder? ¿O qué clase de corazón tiene que tener un líder? ¿Qué clase de corazón necesita tener un líder? Bueno, les respondo. Un líder necesita tener un corazón, valga la redundancia, de líder. Un corazón que sea sensible a las necesidades en donde esta persona se mueva y se desenvuelva. Que sea también consciente y sensible de las necesidades en la iglesia, las necesidades en su propia casa y en su propia familia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les ponía el ejemplo de un hermano donde hubo una necesidad que se levantó, no fue aquí en Costa Rica, que se levantó y que organizó el tránsito, lo dije en la lección pasada, del tránsito. Esta persona, él es creyente, pero esta persona, sin ser tránsito, sin ser oficial y sin tener el conocimiento de qué hacer, ¿qué hizo? Se organizó. Él se organizó sin tener los conocimientos, sin ser oficial, sin ser nada. Él tomó el rol, incluso arriesgándose a pasar incluso hasta una vergüenza. ¿Pero por qué lo hizo? Porque es un líder. ¿Y él qué pasaba? Él estaba sentado ahí en su carro esperando a que algo sucediera. Y a veces, mis hermanos, a veces estamos sentados, imaginémonos o pongámoslo como ejemplo, sentados en el carro esperando a que otros hagan lo que Dios me está llamando a mí a hacer. Entonces este hermano, él estaba sentado en el carro esperando a que algo sucediera, pero lo que iba a suceder no iba a suceder, a menos que alguien tomara la responsabilidad de asumir la responsabilidad del problema, es decir, ese problema se tenía que solucionar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que este hermano salió del carro y él organizó el tránsito y empezó a mover todo. Por eso necesitas, ustedes y yo necesitamos tener un corazón con este tipo de características. Así de exactamente. Ahora, es importante, yo diría que importantísimo, que cada uno de los líderes desarrollen habilidades para guiar con eficacia. Sin embargo, antes de eso, hay algunas cualidades súper importantes que tienen que ver con el corazón y que todo gran líder debe edificar en su propia vida. Vamos a ver, nosotros, eh, nosotros tenemos que edificar actitudes. Nosotros tenemos que desarrollar algunas, ojo lo que dije porque primero dije actitudes, es AC, actitudes. También desarrollar algunas aptitudes con P, aptos de aptos, ¿verdad? Y actitudes de actitud, pero también desarrollar algunas aptitudes dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 9, de los versículos del 3 al 6, Hechos 9, del 3 al 6, el apóstol Pablo en ese momento está viajando a Damasco cuando él se encuentra con Jesús cara a cara. Ustedes recuerdan esta historia si ya la han leído y si no la han leído, léanla, pero esta historia la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos visto, pero bueno, ya ustedes se saben la historia. Y hay dos preguntas fundamentales que el apóstol, bueno, en ese entonces él no era el apóstol, era Saulo, que en ese momento Saulo le pregunta a Jesús que se le aparece. Y la primera pregunta que Saulo le hace a Jesús es, ¿quién eres, Señor? Es la primera pregunta que le hace Saulo a Jesús. Cuando él estaba, esa pregunta que hace es cuando él estaba cara a cara, recuerden que él fue, dice la palabra, que Pablo cayó al suelo y le pregunta a Dios, a Jesús, ¿quién eres, Señor? Algunos dicen, yo he escuchado muchos pastores y mucha gente que dicen que cuando Jesús bota a Pablo del caballo, bueno, la palabra no enseña, ni siquiera dice que Pablo iba en caballo, no sabemos. No sabemos si iba a pie, no sabemos si iba en un burro o en un caballo, no sabemos. Pero a veces la gente
como que se le chispotea, ¿verdad? Y dicen, bueno, Pablo cuando fue derribado del caballo, y uno dice, pero ahí no dice que iba en caballo. Uno supone, pero no lo dice. Bueno, la primera pregunta que dije, bueno, que le dice Pablo es, ¿quién eres, Señor? La segunda que Saulo le hace a Jesús es, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, pongan atención. Estas son preguntas que guiaron la vida de Pablo y estas son preguntas que deben de guiar nuestra vida, la suya y la mía, deben de guiarnos. Ahora, por ejemplo, los hombres casados, yo estoy casado evidentemente, todos los hombres casados tenemos una misma respuesta al preguntarle nosotros al Señor. Y eso tiene que ver con relación a nuestra familia. ¿Cuál pregunta, Luker? Bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi familia? La pregunta que nos hacemos nosotros los que estamos casados es una pregunta obvia. Es decir, es decir, ¿hay respuestas diferentes para todos? No. En este sentido, ¿verdad? Hablando de que para los matrimonios, no. No hay respuestas diferentes. Cuando nosotros preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi familia? No hay respuestas distintas. La respuesta siempre va a ser la misma. ¿Y cuál es esa respuesta, Luker? Bueno, que cuidemos a nuestra esposa, que la guiemos, que la protejamos, que la amemos, que amemos y cuidemos y formemos a nuestros hijos, que seamos un ejemplo, que los eduquemos, que los enseñemos, que los instruyamos, que los corrijamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para todos los que estamos casados es exactamente lo mismo. Y un esposo, recordemos que un esposo, un hombre de Dios, es un líder en casa. Y enseguida tiene a una esposa, que esta esposa, dicho sea de paso, también es una líder en casa, pero ambos con diferentes funciones. Pero necesitamos tener en nuestro corazón esto que estamos hablando, porque Dios va a usar a líderes que saben o sabemos perfectamente que le están preguntando a Dios. La pregunta era, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Saulo al Señor. Ahora, la primera ya está clara, la primera pregunta. La primera pregunta de, Señor, ¿quién eres tú? Ahora, ya todos sabemos cuál es nuestro Señor, sabemos que es Cristo, que Él es nuestro Señor y que a Él le servimos y todo eso. Ahora, viene la segunda pregunta. Al igual que Pablo, como Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué pasó con Pablo? Que Pablo tuvo un encuentro y recuerden que era la primera vez que Pablo se encontraba con Jesús. Y observen el siguiente versículo o el texto que vamos a leer. Y observen cómo lo dice. Y el que vamos a ver es Filipenses capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 y vamos a verlo del 7 hasta el 14. Empiezo a leer, dice Filipenses 3, 7, nos dice, oigan qué interesante, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, aquí está hablando Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, ese es el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a hacer un supuesto. Y como lo he dicho, evidentemente porque yo no los veo a ustedes y no estamos cara a cara. Pero esta pregunta yo la haría en la clase presencial, en la escuela. Yo la hago presencial a los estudiantes, pero también va para ustedes. Y yo les haría la pregunta y es, ustedes, cada uno de los que están escuchando, ustedes, damas y caballeros, ustedes, ustedes conocen el propósito que Dios les ha dado a cada uno de ustedes para su vida. Conocen ese propósito. Ustedes piénsenlo y analícenlo. Ahí donde ustedes están, ustedes se pueden responder. Ahora, el apóstol Pablo, a él le quedó clarísimo cuál era el propósito, a él le quedó claro. Pero ¿cuántas cosas, dice él, eran para mi ganancia? Entonces dice Pablo, yo las estimó, o él lo escribe y dice que las estimó como pérdida. Y mis hermanos, quiero decirles algo, porque muchos de nosotros, por eso estoy haciendo la pregunta, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Muchos de nosotros tenemos cosas que nosotros no queremos soltar. No queremos. Nosotros ahí las tenemos y estas cosas que tenemos que no queremos soltar nos llevan a la perdición de nuestra alma. Nosotros tenemos cosas aún en nuestro interior que nosotros no las hemos considerado como pérdidas en nuestra vida, sino que las tenemos como ganancia y ahí están guardaditas. Es decir, lo que para otros es ganancia, para él, o sea, para Pablo, ya Pablo las desechó. Vimos el texto donde lo decía. Y ciertamente dice, todo, lo desechó todo como pérdida. ¿Por qué lo desechó todo como pérdida? Porque conocía a Cristo, está diciendo Pablo. Y Pablo dice, ya las cosas cambiaron. Y en nosotros, en ustedes y en mí, también deben de cambiar. Nosotros tenemos cosas que aún nosotros no las hemos estimado por basura. Tenemos que hacerlo. Ahora, yo les pregunto, igual ustedes se pueden responder ahí en sus casas. Yo les pregunto, ¿cuáles son las cargas que ustedes llevan? ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos naturales? También yo les pregunto, ¿cuáles son los deseos de cada uno de ustedes y sus pasiones? ¿Qué es lo que otras personas dicen de usted? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dice tu esposa de ti? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen tus amigos? Porque a veces es mejor no preguntar, porque puede ser que si nosotros le preguntamos a mi esposa, que me evalúen y me digan, a veces es mejor que no digan nada. Algunos están en esa condición. O sea, ¿qué es lo que puede decir tu esposa, tus hijos o tus amigos? ¿Cuáles son tus sueños y tus visiones? ¿Cuáles son las oportunidades que usted cree que Dios pueda poner enfrente de cada uno de ustedes y de mí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Eso, analicémoslo, analicémoslo. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, escuchen, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, aquí hay una cuestión. Aquí hay una cuestión. El líder, y aquí entre comillas o entre paréntesis, estamos hablando de un líder espiritual
que un líder espiritual debe considerar, ¿verdad? Que él debe considerar que hay un despojo de lo que, por ejemplo, de lo que a todo el mundo le gusta, de lo que a todo el mundo le gusta, de lo que todo el mundo anhela. Hay un despojo de ciertas actividades, de ciertas pasiones, de tendencias. Mis hermanos, el líder espiritual debe de considerar todo eso, hacer eso. Y nosotros, ustedes y yo como cristianos, y nosotros como esposos, y ustedes como esposas, muchas veces no consideramos esta parte y creemos, ojo con esto, porque creemos que con ir a la iglesia ya todo está cool, todo está bien y todo está nice. Pero el líder en casa debe, escuchen el líder en casa debe de despojarse de pasiones y de gustos. Debe despojarse incluso de amistades, incluso no solo de amistades, incluso hasta de algunos familiares que pueden ser hasta tóxicos y de muchas otras cosas. ¿Y saben por qué? Para poder cumplir con la tarea que Dios te ha dejado a ti y me ha dejado a mí. Por ejemplo, nosotros como líderes, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos el valor de buscar a Dios? El valor de congregarnos, el valor de servir, si nosotros no tomamos como varones ese liderazgo. Por eso debemos de despojarnos. Yo me sorprendo porque yo veo en las iglesias, y esto va para los hombres, nosotros en el grupo de hombres, esto lo quiero mencionar en algún momento, pero nosotros llegamos a una reunión, vamos a la iglesia, estoy hablándole de los hombres, vamos y llegamos y nos contamos entre nosotros. Es que viejo, mi hermano, vieras, es que estoy con problemas con mi esposa, estoy sin trabajo y mi esposa me presiona, mi esposa aquí, mi esposa allá, esto y el otro. Y queremos pedirle a la otra persona, ore por mí, ayúdeme, colabóreme, que esto y el otro. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llegaste a esos problemas? ¿Cómo llegaste a quedar sin trabajo? ¿Cómo llegaste a no poder y a tener broncas con tu esposa? Porque anteriormente no quisiste ser el ejemplo, ser el líder de la casa, dirigir a tu familia y depender de Dios. Por eso debemos despojarnos. Porque llegamos a buscar que Dios, ahora sí Dios, ayúdame, por favor, porque tengo broncas, no tengo trabajo, mi esposa me presiona y esto y el otro. Pero, mis hermanos, Dios no tiene la responsabilidad de ayudarle a usted o ayudarme a mí cuando en realidad yo no quiero tener nada con Él y mucho menos estar involucrado, buscarlo, servirle y hacer todo lo que los cristianos debemos de hacer para el reino. Dios no tiene responsabilidad. Pero si llegamos en emergencia porque estoy presionado, porque tengo broncas. No, no, no. Debemos despojarnos. Yo ahora entiendo más cuando la palabra dice despojándonos de todo lo que para nosotros es ganancia. Ahora, sin embargo, cuando nosotros decimos, ay, yo quiero tomar mi papel como líder. Por ejemplo, por ejemplo, yo tomé el papel de líder en mi casa. Estoy hablando de mí. Yo tomé el papel de líder en mi casa. Yo le dije a mi esposa, si si yo estoy cansado, o usted, a ella, ¿verdad? Yo le dije a ella, si yo estoy cansado, o usted no quiere buscar a Dios y congregarse, usted, a mi esposa, yo le dije, yo sí se lo voy a enseñar a mi hija. Si usted no quiere, bueno, mi esposa, repito, ella sí va a la iglesia, ella es una mujer eh, tremenda, tremenda, literalmente sí es mi ayuda idónea, este, pero es un ejemplo que estoy poniendo. Si ella no quiere buscar a Dios, si ella está cansada y ella no quiere, mi responsabilidad es la mía. Si mi esposa no va a la iglesia, yo sí tengo que levantarme. Yo conozco hombres con familias que tienen broncas con sus esposas y sus esposas son las que les, perdónenme la expresión, pero las esposas les tienen que estar levantando el rabo para que vayan a la iglesia. Ellos no se congregan y ni siquiera son capaces de llevar a sus hijos pequeñitos a congregarse si la mujer no va. O sea, para ellos es una libertad y una tranquilidad
el que la esposa diga, el domingo no puedo porque tengo tal cosa. Para él es una tranquilidad, para ellos. Entonces, si mi esposa no quiere buscar tranquilidad, yo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo asumo el papel, yo asumo la responsabilidad y yo le voy a enseñar a mi hija. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Me estoy despojando de mi comodidad. Yo me estoy despojando para lo que a los demás esto de no ir a congregarse y que se la tiran rico es ganancia. Yo me despojo. Yo me despojo. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Y esto es lo que a nosotros nos trae el conocimiento de Cristo. Y debemos, hombres y mujeres también, debemos de tomar este peso y esta responsabilidad. Ustedes y yo somos líderes en casa. Ese es nuestro primer ministerio. Yo no soy pastor en mi congregación. Yo soy un servidor, soy un discípulo. Pero yo soy pastor de mi casa. Yo pastoreo a mi esposa y a mi hija. Ese es nuestro primer ministerio. Ahora, después de ese, ¿qué pasa? La iglesia. Viene la iglesia. Y para poder ser un líder en la iglesia, también tenemos que despojarnos de muchas otras cosas. De muchas otras cosas. Porque todo, escuchen, todo va en aumento. Todo va caminando conforme al liderazgo que tú estés manifestando, sea en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, a veces nosotros vamos a ceder a cosas que probablemente, si nosotros, para poder explicar este punto, si nosotros estamos manifestando ese liderazgo, nosotros vamos a ceder a veces a cosas que probablemente sean injustas para nosotros, pero que debemos de ceder. ¿A qué me refiero? De ahí a veces alguien tiene que tomar la responsabilidad, por poner un ejemplo, ir a limpiar, ir a poner sillas, la comodidad, mira, hoy hay un partido, no, yo no voy a ir a ese partido, yo voy a dedicarme al Señor. Entonces hay que despojarnos. Por eso le digo, hay cosas que probablemente sean injustas y que alguien quiera, entre, como decimos nosotros, que se nos monten, pero debemos de ceder. ¿Por qué motivo, Luker? Porque ustedes y yo, o tú eres el líder que está caminando y usted va caminando al frente, como dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vean, mis hermanos, nosotros estamos siendo observados. En el contexto de ese versículo dice, hay una nube de testigos, está hablando de todos aquellos hombres de Dios, de todos aquellos hombres de Dios, de los que se escribe. Pero bueno, pero en el caso de nosotros, también hay una nube de testigos que te están observando a ti, que te están viendo, a usted, que usted dice que es cristiano. Hay una nube de testigos, y no solo hay una nube de testigos, te lo reclaman tus parientes, tus conocidos, tus amigos en el trabajo, en la iglesia, tu esposa, tus hijos, etcétera. Les pongo un ejemplo. Hace varios años, cuando yo conozco al Señor y yo me convierto, este, pasa el tiempo, ¿verdad? Yo era un bichito antes de conocer al Señor. Era un bichito, era terrible, tremendo. Pero yo conozco al Señor y yo comienzo a congregarme y a involucrarme. Y un día me topé con una amistad con el que éramos uña y mugre. Él era la mugre, yo la uña. Éramos uña y mugre. No, me lo topo y le comento y le digo, no, que yo ya, gracias al Señor, ya mi vida es diferente, que me entregué al Señor, que estoy sirviendo. Y él me dice, me decían Pollo de apodo. Me decía, Pollo, no lo puedo creer. Usted es otro, totalmente. Usted es diferente, usted no es el mismo Luis que yo conocí. No es el mismo, no es el mismo. Mis hermanos, una nube de testigos, una nube de personas está viéndonos, pero debemos despojarnos de lo que a nosotros nos jala hacia nuestra comodidad, hacia lo que a mí me apasiona. Y eso está en nuestro corazón, está en nuestro corazón. Carácter e integridad, mis hermanos, son indispensables.
son indispensables que un líder debe de tener. El carácter, vamos a ver, se puede definir, nosotros podemos definir el carácter como liderarse a sí mismo. Eso así lo podemos decir. El carácter se puede definir como liderarse a sí mismo. Lo repito, el carácter se puede definir como liderarse a sí mismo. El carácter también, mis hermanos, es cuando ustedes y yo nos damos cuenta que por el conocimiento de la palabra de Dios, que lo que nosotros estamos haciendo está mal. Es decir, cuando nos damos cuenta que la palabra nos confronta y nos damos cuenta que algo está mal, ahí nos damos, el carácter es cuando ustedes y yo nos damos cuenta, repito, que por el conocimiento de la palabra de Dios, que lo que ustedes y yo estamos haciendo está mal. Y ustedes y yo tenemos que tener el carácter para dejar de hacer lo que estamos haciendo, para poder cambiar. ¿Para qué también? Para despojarnos, para poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Y una vez que usted y yo somos líderes o que estamos liderando bien nuestras vidas, entonces otros, tal vez muy probablemente, se van a impregnar con el ejemplo suyo y el mío. El carácter es el fundamento en que la vida del líder se construye. Por eso necesitamos tener carácter. Necesitamos tener carácter, porque el carácter es el fundamento en que la vida del líder se construye. Y recordemos esto, todo comienza con el carácter. Todo comienza con el carácter para que se desarrolle el liderazgo. ¿Por qué, Luker? Porque esto trae una base de confianza. Y escuchen esto, pongan atención. No hay un líder en la que la gente no confíe en él. No puede haber, si alguien no confía en una persona que dice que es líder, no puede haber liderazgo. No puede. Si la gente no confía en ustedes, significa que usted no es líder. Así de simple. Cuando nosotros transmitamos confianza, la gente te va a seguir, me va a seguir. Y es necesario el carácter para que un líder tenga un fundamento sólido. Romanos. Vamos a Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Nos dice, ¿qué dice Romanos? Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, para poder liderar a otras personas, nosotros debemos desarrollar tres actitudes que son súper importantísimas. Y fíjense muy bien en lo que yo les voy a decir. Como número uno de las tres actitudes. Número uno, nosotros no debemos tener nada que comprobar. Número uno, no debemos tener nada que comprobar. Es decir, es decir, yo no les tengo que probar si yo soy de verdad cristiano o no. Eso es algo natural. Es decir, la gente te va a reconocer. Yo no tengo que andar discutiendo con alguien. Es que usted a mí no me parece cristiano. No, yo se lo voy a probar. Déjeme para que usted... No, no, no. Usted no tiene que probarlo. Eso es algo natural. La gente lo va a reconocer. Así de sencillo. Número dos. Nosotros no debemos tener nada que perder. Número dos, lo repito, no debemos tener nada que perder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una buena imagen o se supone que deberíamos de tener una buena imagen. El líder ya debe de estar dispuesto a saber que no tiene nada que perder. El líder no debe hacer, perdón, el líder debe de hacer lo que debe
¿Y qué es lo que debe hacer? Es ir a proclamar. Debe ir y proclamar la palabra. Es lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos nada que perder. Nada. Número 3. Y esta es súper importante. Número 3. No debemos tener nada que esconder. No debemos o no tenemos que tener nada que esconder. ¿Qué quiere decir? Es decir, un líder es transparente. Usted no tiene nada que esconder. No tiene que vivir ocultándose no tiene por qué hacerlo. Y como dije, son 3 actitudes importantísimas. Esas 3. Repito. La 1, no debemos tener nada que comprobar. 2, no debemos tener nada que perder. Y 3, no tenemos que tener nada que esconder. Esas son las 3. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Santiago 5, 13 y 16 nos dice la palabra. Dice Santiago 5, 13 y 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra de Dios nos enseña 3 clases de oración, mis hermanos. Esto nosotros lo encontramos en Mateo 7:7. No vamos a leer Mateo 7:7, pero ustedes lo pueden ver. En ellas, los líderes o todos nosotros debemos de aprender a prevalecer, a confiar, permanecer y recibir. Vamos a ver eso. Las 3 clases de oración que nosotros vemos en Mateo 7:7. Como número 1, los 3 tipos de oración que encontramos. Número 1, oración de pedir. ¿Qué es la oración de pedir? Esta es la oración de fe. Con esta oración, nosotros nos sostenemos de las promesas de Dios por la fe. Lo repito, oración de pedir. Esta es la oración de fe y con ella nosotros nos sostenemos de las promesas de Dios por la fe. Número 2, buscar. Esta es la oración de dedicación. Con ella nosotros buscamos conocer la voluntad del Señor. Ya lo repito. Número 2, buscar. Esta es la oración de dedicación y con ella nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios. Número 3, llamar. Esta es la oración de intercesión. Con esta o con ella nosotros oramos por las personas que tienen algún tipo de necesidad o necesidades, si están enfermos o lo que sea. Repito, la tercera es llamar. Esta es la oración de intercesión. Con ella oramos por la persona que tiene algún tipo de necesidad. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con el corazón de un líder. Toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice además de 2 Timoteo 3:16? Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oigan, hay una serie de enseñanzas que nos hablan de la preparación de una persona y que todos nosotros debemos de buscar el perfeccionamiento, obviamente por medio de la palabra de Dios. Y ojo, y la palabra de Dios nos dice que es inspirada por Dios mismo y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es decir, es una serie de aptitudes que el líder debe de buscar. ¿Por qué motivo, Luker? Debe buscar para prepararnos
para toda buena obra. Y lo dice la misma escritura. Y aquí nos habla también que debemos de estar preparados para toda buena obra. En Hebreos 11, describe a hombres y a mujeres que tenían todo en común y que estas eran personas normales, o sea, personas, personas naturales como ustedes y como yo. Y vamos a ver, y que tal vez las actividades en aquella época, ¿verdad? Evidentemente, en aquel tiempo, tal vez las actividades eran diferentes, pero en nuestro tiempo, Dios sigue usando a todos con el mismo propósito, con el mismo propósito. Hay una cuestión que yo mencionaba cuando el Señor dice y menciona, si ustedes recordarán cuando Él dice que cuando vio a la multitud, dice que Él tuvo compasión de ellos. Ahora, esta actitud del Señor Jesús habla de la necesidad y de lo que Dios vio en la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Jesús volteó a sus discípulos y ¿qué hizo? Les pidió a ellos, le dice a sus discípulos, que rueguen o que rogaran para que Dios levantara obreros. Y dijo, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mis hermanos, yo mencionaba, si recuerdan, yo mencionaba en la clase anterior, cuando Dios, cuando Dios ve la necesidad de las personas, en este caso, cuando vio a esta multitud, dice que Jesús tuvo compasión de ellos, porque dice la palabra que Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Y recordemos que los líderes de ese tiempo, los líderes estaban metidos en otros rollos, estaban en otras cosas. Y a los líderes de esa época, oiga, ni se preocupaban por las necesidades de su gente, de su pueblo. Las necesidades que estaban teniendo en ese momento, a ellos no les importaba. Pero escuchen, pero a nosotros nos toca igual, igual mis hermanos. Y ustedes y yo como estudiantes nos estamos tomando una responsabilidad que es fundamental, porque hay necesidades de necesidades. Cuando usted ve no sus necesidades, sino que usted da vuelta y usted se da cuenta de las necesidades de los demás. Es decir, el corazón de un líder es aquel que deja a un lado lo que quiere, su gusto, se despoja de lo que es bueno para él. O sea, el líder bueno, el líder correcto, deja a un lado lo que es bueno para él, se despoja para poder ver las necesidades de los demás. Es decir, ¿qué es bueno para él? Suponiendo para el líder. Bueno, para un líder puede ser bueno trabajar, echarle ganas a la vida, tener un negocio propio, que ese negocio prospere. Supongamos que quiera viajar a otros países, que pueda tener ropa cara, zapatos caros, carros, propiedades, casas. Bueno, o sea, eso es lo que a todo el mundo le gusta y que lo que el mundo quiere. Y recordemos qué es lo que dice la palabra. Dice, voy a hacer eso y voy a dedicar tiempo. Eso lo dice, perdón, el líder dice eso. El líder dice, voy a hacer eso, todo eso, pero también voy a dedicar tiempo para estar con los necesitados. Eso lo dice un líder. Y cuando yo hablo de necesidad o de necesidades y de necesitados, quiero que entiendan algo. Yo no me estoy refiriendo a los que tienen necesidad de comida. No me refiero a esos. Porque hay necesitados que no tienen necesidad de comida. Hay gente que no tiene necesidad de comida ni de vestido y no tienen ese tipo de problemas, por así decirlo. Hay algunas personas que son como muy opulentos, que tienen, o que no tienen necesidad, pero que sí tienen necesidad. Por ejemplo, por ejemplo, hay hombres con grandes problemas y que son hombres con grandes problemas, pero que son muy inteligentes, que tienen incluso fortunas, tienen plata, pero vean qué interesante, tienen necesidades y la necesidad no es económica, no son necesidad de trabajo, ni siquiera es necesidad de dónde ir a vivir porque es que no tengo casa, no.
tienen una necesidad interna en su alma, en su corazón. Mis hermanos, es ahí donde ustedes y yo tenemos que estar atentos, como dice la palabra. Dice que Jesús miró a toda esa multitud y ¿qué hizo Jesús? Dice que tuvo compasión de ellos. Es decir, él, Jesús, se sintió con un dolor atraído por las necesidades de estas personas. Y ojo, el corazón de un líder primero debe de tener una visión. Todos los líderes o todos los discípulos, cada uno de ellos vio con los ojos de la fe las promesas desde lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Pablo, por ejemplo, Pablo esperaba la venida del Señor en la época de él. Cuando él escribe y él sabía que el Señor iba a regresar, él estaba con la fe y la certeza de que Jesús iba a regresar en la época de él. Ellos estaban igual como estamos nosotros hoy. ¿Cómo? Bueno, se fue el Señor, que estaban, ay, ya se fue el Señor, pero decía Pablo, pero él prometió que iba a venir. Ellos, ellos estaban esperando a que Jesús regresara antes de que ellos murieran. Ellos estaban esperando, o ellos esperaban, estaban esperando que iba a venir la segunda venida de Cristo en la época de ellos. Y oigan, vean qué interesante. Han pasado 21 siglos y nosotros estamos también en la misma espera. Estamos en lo mismo. Pero esa no es, vamos a ver, quiero que entiendan esto. Esa no es nuestra motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Si Cristo viene, gloria a Dios, qué bueno. Pero si Cristo aún no viene y nosotros nos morimos, pues qué bueno, nos vamos con Él. Cualquiera de las dos, sin importar. Aquí el asunto es en que es en tu vida, en la vida mía, en la suya. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Cada uno de los líderes vio con ojos de la fe las promesas desde lejos. Ellos esperaban a Jesús. Jesús no llegó en el momento que ellos estaban, pero ellos nunca perdieron esa esperanza y esa fe. ¿Y dónde están ahorita? Están con Él. Así de sencillo. Había una visión en ellos. ¿Qué había también en ellos? Había confianza. Cada uno de ellos estaba seguro, escuchen esto, cada uno de ellos estaba seguro de las promesas de Dios. Y un líder tiene que tener confianza en lo que está predicando, en lo que predica. Porque Dios es poderoso para salvar, Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para bautizarte a ti y a mí con el Espíritu Santo. Él es poderoso para quitarnos las situaciones que estamos pasando. Dios es poderoso para todas las cosas, pero se necesita que la gente lo pueda entender y que la gente sea movida por acciones. Se necesita tener un fuerte deseo. Y cada uno de estos líderes, todos los de la antigüedad, abrazaron e hicieron suyas las promesas. Pablo, por ejemplo, él tomó las promesas y dice la palabra de Dios que Pablo era un hombre influyente. Y todo eso para él, dice Pablo, que él lo consideró como una pérdida. Y Pablo dedicó su vida a andar enseñando la palabra de Dios, pero todo lo puso por pérdida. Y Pablo tomó las promesas de Dios para sí mismo. ¿Qué fue eso? Un fuerte deseo. Él las abrazó y no solo las abrazó, las anduvo predicando. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Hay resolución, hay resolución. ¿Y a qué me refiero? Hay resolución. Ellos confesaron que eran peregrinos en la tierra y nosotros, ustedes y yo, mis hermanos, nosotros somos peregrinos. Nosotros estamos cumpliendo un propósito. Y Luker, ¿qué pasa cuando terminemos ese propósito aquí en la tierra? ¡Pum! Nos vamos. Se acaba, nos vamos y nos vamos con Él, con el Señor. Cada uno de estos hombres del pasado tenían sueños, sueños dados por Dios. Ojo, no recuerdos, sueños. Y en ese proceso de ser un líder,
cuando ustedes y yo ya estamos impregnados, Dios nos pone sueños y nosotros empezamos a soñar y a idealizar. Ahora, por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes quieren ser predicadores, supongamos. Ustedes empiezan a pensar, bueno, ¿cómo me gustaría predicar? Me gustaría ir a las naciones. Y ustedes empiezan a soñar y dicen, bueno, hoy voy a ir a este pueblo pequeño, voy levantando y levantando y los sueños se van ensanchando y ustedes ven cómo va creciendo de tal manera que ya después usted piensa en hacer más cosas, y que cuando llegan las personas que te están escuchando predicar, que usted trata de impregnarles la visión de lo que Dios está haciendo o lo que Dios está moviendo para hacer. Usted los va a querer impregnar. De eso se trata. Ahora, en Filipenses, Pablo escribe acerca, acerca de cómo nosotros debemos de abrazar la misma mente. ¿Cuál mente? De la que llevó a Jesús a liderar por medio del servicio y de la actitud en acción. Nos dice Filipenses que debemos de impregnarnos de ese espíritu. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Nos dice, Filipenses 2, 5, 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, esto es un gran ejemplo que Jesús nos pone de lo que debe de ser un líder. Y dice algo muy claro, aunque recuerden esto, aunque él era Dios, dice la palabra, que él no se aferró a su posición, sino que él tenía un propósito. Jesús no estaba alerta por su posición, sino que él estaba alerta a su propósito. Cristo, Cristo no estaba pensando en quién era él y no era que andaba como que no debía de hacer cosas que no era el propósito. Él no estaba pensando en quién era él. Él estaba buscando hacer el propósito de Dios. Mejor era cumplir su propósito sirviendo a la gente, su actitud, o sea, la actitud era totalmente de Cristo, totalmente diferente. O sea, es decir, los líderes se levantan de manera natural ¿por qué se levantan de manera natural? Cuando determinan servir. Cuando determinan servir. Y estamos hablando de líderes en la iglesia. Había una necesidad en el cielo. El pueblo de Israel se estaba perdiendo. Necesitaban un cambio. Y para que pudieran ser salvos los hombres. ¿Y Cristo qué hizo Cristo? Cristo ve esa necesidad y ¿qué dijo Cristo? Yo voy y voy a dar mi vida. El propósito, ¿cuál era? Que todos fueran salvos. Y Jesús no se aferró a su posición de Dios, sino que reaccionó a la necesidad de la gente. Y nosotros debemos ver las necesidades y esto tiene que provocar en nosotros un deseo. Las personas, mis hermanos, actúan en respuesta a las necesidades. Ahí nos dice que debemos de tomar este ejemplo, que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, nos está llamando a lo mismo. Haya pues en ustedes el mismo sentir. Cuando Cristo vio la necesidad, dice que no escatimó hacer a un lado su posición y convertirse en la forma del hombre. Esta acción mueve a otros a que los otros también quieran imitar y quieran hacerlo y entrarle a la jugada. Así es sencillo, así es simple. Y si ustedes ven una necesidad y usted es
un líder no es de llegar y decir, voy a poner este ejemplo. Vamos a ver, usted es un líder, voy a ponerlo así. Usted es un líder, si usted dice ser líder y usted está en la iglesia, usted no va a llegar a decirles a los que están en la congregación, por ejemplo, todos los varones, ayúdenme a bajar las sillas, vengan y listo. ¿Por qué? Eso es una orden. Si yo vengo y le digo a la gente, usted, aquí, venga, vamos a bajar estas sillas y las vamos a acomodar. Yo les estoy dando una orden. Pero escuchen esto que interesante. Si yo voy sin decir nada y yo empiezo a agarrar las sillas, las voy bajando una por una y las empiezo a bajar y las voy acomodando y los demás ven que yo estoy haciendo eso, ¿cuál creen ustedes que es la actitud que tomarían los demás? Tal vez no todos, pero sí por lo menos se levantarían muchos. ¿Qué hacen? Van y hacen lo mismo. Pero ellos necesitan que alguien empiece. Tan sencillo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, mis hermanos, Timoteo era un jovencito, que estaba empezando a desarrollar estas cualidades y Pablo lo tuvo mucho tiempo a su cuidado. Y Pablo le dijo que ahora él, o sea, Timoteo, se iba a quedar ahí y que iba a hacer lo mismo. Pero le dice, pero no descuides todo esto que yo te enseñé, póngalo en práctica y vas a atraer a la gente, vas a poder impregnar a la gente. Y vean, aquí hay unas cuestiones que nosotros debemos de entender y de desarrollar. Por ejemplo, hay liderazgos naturales, hay liderazgos que son naturales, pero también hay dones. Quiero decir algo, todos tenemos dones, pero mis hermanos, no todos vamos a ser pastores, no todos. Todos tenemos dones, pero no todos vamos a ser pastores. Les pongo, por ejemplo, en mi ejemplo. Yo considero, por lo menos, a mí el Señor no me ha dicho nada, yo no soy pastor, yo no he sido llamado a pastorear una congregación en ese sentido. Yo no tengo la capacidad de ser un pastor de una iglesia, por lo menos a mí el Señor todavía no me lo ha dicho. Eh, y no estoy asumiendo ese rol para nada. Ahora, dice la Biblia que no todos son manos, ¿verdad? La palabra, no todos son manos, no todos son dedos, no, pero al final de cuentas, todos cumplen una función. No todos son cabeza, no todos son cabeza, pero pregunto, ¿qué es más importante, la cabeza o la mano? Yo sé que algunos dirían, bueno, es la cabeza, porque no, pero mis hermanos, todos los miembros, cada uno, son importantes. Todos son importantes. Por ejemplo, en esta iglesia, en nuestra congregación, en el desarrollo de un servicio normal, de una reunión, oigan, se necesita a todos. ¿A qué me refiero? Se necesita tanto al que limpia como al que acomoda a la gente, se necesita al que barre, se necesita al que canta, se necesita al que predica, se necesita al que proyecta los versículos. Se necesitan todos y cada uno. El que lava el baño, el que cuida a los niños, todos se necesitan. ¿Y por qué menciono esto? Porque vean, mis hermanos, yo quiero aquí quitarles algunos de estas fantasías que algunos tienen. Algunos creen que el más importante de la congregación es el que predica. Y eso no es cierto.
No estoy diciendo que no sea importante, pero es que hay personas que creen que el más importante de todos, al que deben de darle pleitesía, honor y todo eso, es el que predica porque está al frente. Y eso no es verdad. Lo acabo de decir. Todos somos importantes. A veces yo quiero poner este ejemplo, hay personas que aprenden más y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que esto pasa en nuestra congregación, estoy diciendo que hay gente que eso les pasa. Hay gente que aprende más de la acción de una persona porque lo vio haciendo algo, que toda la predicación, que toda la predicación. Hay gente que está en la iglesia sirviendo, acomodando sillas, limpiando, pasando el trapo, lo que sea, y pueden llegar a alguien y los ve a ellos y puede ser que aprenda más de la persona que está limpiando una silla o limpiando el baño que de toda la predicación que da el pastor o que del maestro o el líder que esté enseñando. ¿Por qué motivo? Porque se le está enseñando, se le está mostrando el amor de Dios. Pero mis hermanos, tenemos que levantarnos, nos tenemos que levantar. Y yo les animo a que cada uno pueda de ustedes identificar algo en lo que usted sepa, ¿verdad? Obviamente, en lo que usted es bueno, que usted es bueno y que el don que usted tenga, usted lo pueda poner al servicio de los demás. Todos, como dije, todos tenemos algo. Y lo que Dios nos habla a nosotros es, desarrollen el don que yo les he dado. Desarrollenlo. Hay gente que lo tiene guardado y no lo quiere compartir. Otros, yo solamente soy evangelista y yo solo hago esto. No, pónganlo a trabajar. Una parábola, una parábola dice, el Señor, ustedes recordarán, de los talentos. El Señor le dio a cada uno monedas, ustedes recordarán, y dice que luego el Señor regresa. Él le da primero, antes de irse, dice que le da a varios, le da unas monedas para que las administren. Y dice que cuando el Señor regresó, dice que Él viene y pide cuentas de las monedas. Y ustedes recordarán que dice que a uno le dio 10 monedas, y que él viene y le dice, Señor, aquí están tus 10 monedas y las puse a trabajar y se duplicaron. Otras 10 tome. Bien, siervo fiel, en lo mucho te pondré. Y así, sucesivamente, hasta, hasta que llegó con el que tenía una moneda, que el Señor le dio una moneda. Y le dice, Señor, mire, usted me dio una moneda, yo la guardé, la enterré porque de ahí me daba miedo, podía perderla y de ahí yo no quería arriesgar. Tome, aquí está la moneda. Esta persona pensaba que él era fiel y no. El Señor, el Señor le dio algo valioso, es decir, le dio el talento, se lo da. El Señor le dio algo valioso. ¿Y él qué tenía que hacer con eso? Tenía que desarrollarlo y no lo hizo. Él pensaba que era fiel. Ah, tome, aquí está la monedita. O sea, no la dupliqué, pero tampoco la gasté. Tome, ahí está. No, hay que desarrollarlo. En lugar de desarrollarlo, no lo hizo. Mis hermanos, a veces, a veces, el don que ustedes y yo tenemos lo escondemos en nuestra propia casa. A veces lo escondemos y ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera lo enseñamos a nuestros hijos. Y sabemos esto, que si nosotros no lo hacemos, ellos se pueden perder. Ellos se pueden perder. Y aún así, no lo hacemos sabiendo. No es posible que teniéndolo y no somos capaces, no solamente, es que qué fácil, a veces hay gente de estos que estoy hablando que creen que con enseñarles ciertas cositas en la casa, man, el ejemplo arrastra. Viejo, es como decirle viejo, man, compa, amigo, hermano. El ejemplo arrastra. Yo tengo que enseñarle a mi hija, yo lo he dicho. Nosotros aquí a mi hija le hemos enseñado, le estamos enseñando
a que lea lea la palabra de Dios. Ella no solamente ve lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, sino ve lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad nos tiene que mover. Y nos tiene que mover aún a hacer algo con, con nuestra propia familia. Y la palabra de Dios dice que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no tienes compasión por la gente que tú amas y que es cercana a ti? Yo no les estoy diciendo a ustedes tengan compasión por una multitud de 500 millones. Lo que estoy diciéndoles es que ustedes necesitan y necesitamos tener esa sensibilidad por nuestra familia. Y luego, obviamente, en la iglesia, ¿verdad? Principalmente también. Pero, como le digo, hay hombres que no ven, no tienen esa sensibilidad ni en su propio hogar con sus hijos. ¿Qué hace alguien así? ¿Qué es lo que puede decir? Una persona así que dice, yo me voy a involucrar en el evangelismo porque yo quiero llevar la palabra de Dios a esa gente necesitada. ¿Y qué hace? Se involucra. ¿Y qué empieza a hacer? A dejar de lado el decir, por ejemplo, si una persona toma esa actitud, ¿qué va a decir? Mira, mira, no puedo, vengo yo y le digo, mira fulanito, vamos, hoy hay una mejenga, hay fútbol, vamos a verla. Pero una persona que es líder y ya ha entendido esto, va a decir, no puedo, porque voy a ver el partido de... no, perdón, aquí estoy hablando al revés. Una persona que no se ha involucrado y que no quiere, va a decir, no puedo, la verdad es que yo no puedo hacer eso porque voy a ir a ver el partido, porque para mí es más importante el partido. Ok, está bien, pero estás dejando de lado, a un lado eso, o debes de dejar a un lado eso, que para otros es ganancia, para ustedes y para mí eso debería ser ya una pérdida. Porque ya nosotros, si hacemos eso, yo, ya nosotros, o sea, si no lo hacemos, es como estar diciendo, ya nosotros estaremos diciendo, bueno, voy a anteponer mis deseos. Si yo me despojo de mis deseos, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a anteponer mis deseos naturales por ir a llevar la palabra a la gente necesitada. Les voy a poner un ejemplo para que me logren entender, porque aquí me hice un poco bolas. Yo practiqué ciclismo desde muy joven. Yo empecé muy joven a practicar ciclismo. Y eh, yo fui a carreras, a competencias, yo salía a entrenar casi todos los días, los fines de semana iba a hacer fondos. Cuando yo conozco al Señor, con la gente que yo salía a entrenar, yo comencé a involucrarme más en la palabra, más en la iglesia, más en el servicio. No dejaba de pedalear, pero empecé a menguar porque los fines de semana, cuando ellos, o cuando yo iba con ellos, a pedalear duro, ¿verdad? Sábados y domingos, esos días eran los días que había que congregarse. Entonces, habían días domingos, que ellos habían tres servicios. Entonces, habían domingos que yo me iba con ellos, nos íbamos como a las 6, 5 de la mañana a pedalear, a hacer fondos duros y regresar a la casa a mediodía más o menos, dependiendo de dónde fuéramos, para alistarse, comer, descansar un poco e ir al servicio de las 3. Pero era cansadísimo, porque ya uno está con sueño y cansado y fatiga, ¿verdad? Yo empecé por pensar que era más importante. O me voy a pedalear, o vengo y me congrego y sirvo. Bueno, llegó el momento en el que yo me caso, ¿verdad? Yo me caso, conozco a mi esposa, etcétera, etcétera. Nos casamos, todo eso. Y ya viene la responsabilidad, que la casa, que el trabajo, que etcétera. Entonces, yo no dejaba de pedalear, yo iba al trabajo, pedaleaba, pero ya mis responsabilidades cambiaron porque ahora yo ya tenía una esposa y el domingo, para salir a congregarme con ella y todo, entonces yo tenía que elegir entre o me voy a pedalear o me voy y me congrego con mi esposa. Bueno, así fue. En algunas ocasiones que hay libertad, ¿verdad? Que yo iba y pedaleaba, etcétera. Pero ya nace mi hija. Yo ahorita tengo
Yo casi ahorita ya no tengo tiempo para pedalear, porque las responsabilidades cambian. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué quiero decir? Yo ahora tengo mi hija, tengo mi esposa, tengo mi casa, tengo responsabilidades, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy dejando de lado mis deseos naturales por servir a Dios. Luker, pero si puede pedalear. No, sí, sí puedo. Pero ahorita, digamos, ahorita hay otras cosas que son más valiosas y más importantes que yo me dedique a sacar horas de horas entre semana y fines de semana para hacerlo. Porque ahora la prioridad es otra cosa. Ya no es solamente el dedicarme a la bicicleta, 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 bicicleta y todo plata para la bici, que ropa para aquí, que no. Hay otras cosas. Eso es un ejemplo que quería ponerles. Y les quiero también mencionar, para ir avanzando y poder finalizar, hay dos tipos de líderes. Existen dos tipos de líderes. Número uno, está el líder seguro. Y número dos, está el líder inseguro. Número uno, el líder seguro y el líder inseguro. Vamos a ver bien estas dos cualidades. El líder seguro. ¿Qué hace el líder seguro? El líder seguro se enfoca en el servicio o en el servir a Dios. El líder inseguro se enfoca en el título. Que, por ejemplo, esta escuela, así como diciendo, está preparándose en la escuela Berea y está, ay, de aquí yo voy a salir con un título que diga que aprobó la escuela intensiva de Comunidad Cristiana José en Berea, como de la clase de fundamentos para formar discípulos y servidores. Eso es lo que quiere una persona insegura, el título. Pero el líder seguro no le importa el título. No le importa el título. ¿Por qué no le importa? Porque está sirviendo. ¿Y quién es el que está cumpliendo la tarea? El líder seguro. Ahora, el líder seguro saca fortaleza de su identidad. Él sabe quién es él. El líder inseguro saca fortaleza de la imagen. ¿Por cuál imagen? Ah, él quiere ser visto, él quiere aparecer, él quiere estar siempre presidiendo para que los demás lo vean. Una anécdota, de este tipo de líderes se ve mucho, el inseguro. Ah, yo hago esto, doy plata, traigo gente y hay que hacer comidas y hay que hacer todo para que vean de que yo salí a evangelizar y traje gente y que di plata y que hice esto para la iglesia. Eso es un líder inseguro, de esos sobran muchísimos. Que quiere estar presidiendo, quiere posición sin formación, quiere posición sin obedecer. Bueno, de eso podría hablar un montón, pero ahorita no. Eso, vamos a ver, como dije, esta persona siempre quiere estar presidiendo para que los demás lo vean o la vean. Eso es una característica de un líder inseguro. Ahora, el líder seguro persigue el servir a los demás. El inseguro persigue posición con otros. Estos líderes inseguros dicen, yo soy el líder, no se les olvide. Una anécdota también. Me contaban hace un tiempo atrás una gente, decía que una persona de la congregación se le acercó y le dice, mira, usted no se le acerque a los pastores, porque usted todavía no es discípulo. Usted primero se acerca a nosotros para nosotros comunicarle al pastor. Esta persona es de ese tipo de líder que tienen que, yo soy, véanme, yo soy, no se les olvide que ese soy. Esa es una persona insegura. Ese es inseguro. El seguro, el líder seguro, va y sirve. Y no le importa la posición, no le interesa que los demás lo reconozcan, que lo reconozcan como líder. No le importa la posición. El seguro, el líder seguro, quiere agregar valor a otros, que los demás se sientan confiados y que los demás se sientan también animados, que los demás tengan fe y que los demás puedan o encuentren la palabra de Dios. El inseguro quiere obtener valor de los otros y sacar provecho de otras personas.
Esas son unas características de un líder seguro y uno inseguro. Y ya para ir finalizando, vamos a ver unas razones por las que un corazón de integridad es sumamente importante para los líderes. Diría que para los verdaderos, ¿verdad? Vamos a ver. El liderazgo funciona en base a la confianza. La integridad, mis hermanos, tiene un valor de alta influencia, tiene un valor inestimable. La integridad trae como resultado que alguien que está comprometido, esta persona va a trabajar más duro por los demás, va a trabajar más duro por cultivar también una imagen. Ahora, la integridad también significa vivir la verdad uno primero, antes de ser ejemplo a los demás. Una persona, por ejemplo, una persona carismática atrae a la gente, eso sí, pero lo único que los puede mantener ahí a estas personas es la integridad de esa persona. Ahora, muchos, por ejemplo, muchos hemos sido en algún momento atraídos por ciertos fulanitos X y los vemos y uno dice, wow, ese líder, ese pastor es impresionante. Pero una vez que ya comenzamos a conocerlos, nosotros vemos si hay integridad, vemos. Y si no hay integridad en esa persona que nosotros decíamos que carga, ¿qué hacemos? No nos quedamos, nos vamos. Si hay integridad, nos quedamos. Si no hay integridad, ¿qué hacemos? Nos vamos. Así es simple. Así es simple. Los líderes, recuerden, están para vivir en un estándar más alto que sus seguidores. Un líder es aquel que su estándar de vida es más alto que el de los demás. Mis hermanos, tenemos que ser naturales y decir si a mí me gusta algo o no. Por ejemplo, yo les conté ahorita que yo practicaba ciclismo y todo lo que hacía. Tenemos que empezar a despojarnos, como les conté ahorita. Tomar qué es importante y qué no es importante. Yo puedo seguir pedaleando y vuelvo a darle y vuelvo a hacer todo, pero dejo de lado otras cosas que son la prioridad. Los principios. Los principios son eternos. Eso no se puede cambiar. Pero como dice la palabra de Dios, hay que dejarlo como una pérdida. Y en nuestro corazón debe de haber un dolor, recuerden, por las necesidades. Cuando yo leo, por ejemplo, esta palabra que dice, y que Jesús tuvo compasión de ellos, y dijo, la mies es mucha, los obreros pocos, de las necesidades, mis hermanos, son muchas. Y cuando nosotros hablamos de necesidades, aquí en medio de nosotros, no sé dónde ustedes estén, ustedes multipliquen eso por 50, por 40, por 20, los tipos de necesidades diferentes que hay. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta cuál es el resultado. ¿Cuántos líderes hay que están escuchando esto? Que están escuchando esto. Aquí ahorita, para atender esas necesidades. Yo no sé cuántos habrán. Y estamos hablando de gente, nosotros que conocemos a Dios. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha. Y se refiere a toda esa gente que está allá afuera y que tienen necesidades de alguien como ustedes y como yo, que estamos conociendo la palabra de Dios y que nos levantemos y que nosotros vayamos delante y con Dios y le digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y termino con esto, lo mismo que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que Luker haga? ¿Qué quieres que fulanito, que yo pongan su nombre? ¿Qué quieres que yo haga? Mis hermanos, yo espero que con esta lección hayamos aprendido bastante de lo que es el corazón de un líder. De verdad yo les agradezco su atención, les animo a que compartan estas enseñanzas, les animo a que se lo compartan a otras personas, que nos sigan, es importante porque esto es parte también de extender el reino de los cielos para que la gente conozca. Y no me queda nada más que decir, nada más que decirles muchas gracias, el Señor me los bendiga
y nos escuchamos en las próximas lecciones y en los otros cursos. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.